El 22 de octubre pasado, Óscar García Guzmán fue condenado a 55 años de cárcel por un feminicidio que cometió en septiembre de 2012 en Huixquilucan, Estado de México. Con esta, acumula 7 sentencias que suman 335 años en prisión. A Óscar le apodan el monstruo de Toluca, pero la realidad es que solo es un nombre. Y esta es su historia. Óscar García está condenado a 335 años de prisión por 4 feminicidios, un homicidio, delitos vinculados a la desaparición de personas y una violación. Pero hasta hace unos años, Óscar pensaba que era un asesino en serie invencible. Para entender cómo llegamos al punto en el que Óscar está preso y enfrenta condenas por 335 años de cárcel, vamos a empezar recordando a estas 4 mujeres. Empecemos con Mónica Chávez Cuate. Mónica nació el 5 de junio de 1989. El 9 de septiembre de 2012, su papá, quien se llamaba Tomás, fue asfixiado y mutilado en su casa en el Estado de México. Ese mismo día, Mónica fue secuestrada. Cuando Marta y Vero, quienes son su mamá y su hermana, denunciaron la desaparición de Mónica, las autoridades les dijeron que seguramente Mónica era responsable del asesinato de su papá y que la había ayudado su novio, quien era Óscar. La familia de Mónica insistió en que ella había terminado su relación con Óscar y que él la estaba acosando desde entonces porque no podía aceptar que la relación terminara. Pero las autoridades se negaron a perseguir esta línea de investigación y de hecho la familia les dijo una y otra vez que ellas estaban seguras de que Óscar era el responsable del asesinato de Tomás y de la desaparición de Mónica. Aún así, Mónica fue reportada como desaparecida ese 9 de septiembre. 22 días después, el 1 de octubre de 2012, sus restos fueron encontrados en una fosa común en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. El segundo caso es el de Adriana González Hernández. En 2017, ella tenía 27 años y estaba estudiando psicología en la Universidad Insurgentes de Toluca. En marzo de ese año, había presentado a Óscar como su novio en una comida familiar. El 24 de marzo, Adriana no regresó a su casa y fue reportada como desaparecida por su familia. Óscar, quien presuntamente era su novio, o por lo menos así lo había presentado Adriana unos días antes, fue citado por la Fiscalía del Estado de México para declarar por la desaparición de esta joven, pero las autoridades lo dejaron ir después de que rindiera su declaración. En este caso, al igual que en el de Mónica, no hubo más indicios, no hubo ninguna pista y las 2 mujeres permanecieron como desaparecidas durante años. El tercer caso es el de Marta Patricia Navasotelo. Patti, como le decía a su familia, estudiaba criminología también en la Universidad Insurgentes de Toluca. El 9 de febrero de 2019, Patti salió de su casa en Huixquilucan, en el Estado de México, y nunca regresó. Meses antes le había dicho a su familia que estaba preocupada porque pensaba que la estaba siguiendo una camioneta negra, pero de acuerdo con lo que dicen sus familiares, nunca les compartió las placas ni ninguna fotografía porque estaba muy ocupada con sus estudios y su trabajo. En este caso, el vínculo con Óscar es que la mamá de Patti rentaba una casa cerca de donde vivía este hombre. Con el paso de los años, su familia logró hacer el vínculo entre Óscar y Patti y lograron descifrar que quien estaba acosando a Patti era efectivamente Óscar. 3 días después de su desaparición, Patti se comunicó con su familia por medio de mensajes de texto y les dijo que iba en camino al estado de Hidalgo. En una ocasión, uno de sus hermanos pudo hablar con ella y dijo que se escuchaba muy rara y que parecía que estaba drogada. Más adelante se sabría por qué Patti tenía esta actitud y efectivamente la percepción de su hermano era correcta. Durante la búsqueda de Patti, su familia pudo obtener la ubicación de la última conexión de su celular. Esta era en la colonia Villa Santín, en el Estado de México, en donde estaba la casa de la mamá de Óscar. Al tener esta información, la familia de Patti se la presentó a las autoridades y las autoridades les dijeron que una orden de cateo iba a tardar demasiado. Por esta razón, la familia de Patti decidió ir a este lugar y preguntar por su hija, ver si ella estaba ahí. Lo que obtuvieron al hacer esto fue que Óscar saliera de la casa con una navaja y los amenazara con matarlos prácticamente porque pues estaban allanando su hogar. Además, Óscar llamó a la policía para denunciar a la familia de Patricia y la policía efectivamente llegó a este lugar y levantó
un reporte por intento de allanamiento de morada. La orden de cateo que había solicitado la familia de Patty llegó unos días después y con esto las autoridades finalmente pudieron entrar a revisar la casa de Oscar. Pero este no es el final de la historia, porque las autoridades solamente revisaron la casa y nunca pasaron al patio de este lugar. Solamente después se concentraron en la construcción, en donde no encontraron absolutamente nada. Y esta revisión de la casa incompleta fue lo que permitió que meses después desapareciera otra mujer. El cuarto caso es el de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela. Jessica tenía 23 años de edad y estudiaba en la misma universidad, en la Universidad Insurgentes de Toluca, y también era compañera de Oscar. El 24 de octubre de 2019, Jessica fue a la universidad como cualquier otro día, pero nunca regresó. Y ese mismo día fue reportada como desaparecida. Su familia sospechó de Oscar desde el principio, porque de hecho Jessica se había tenido que cambiar de escuela porque Oscar la acosaba, es decir, que conoció a Oscar en esta universidad, pero al momento de su desaparición, Jessica estaba estudiando en otra escuela. Y como la familia sospechaba que Oscar tenía algo que ver con la desaparición de Jessica, desde que ya no supieron nada de ella, montaron guardias afuera de esta casa en la colonia Villa Santín, en el Estado de México, para ver si así podían ver salir a su hija en algún momento o podían ver qué estaba pasando ahí dentro. En este caso, como en el anterior, el caso de Patty, la familia también solicitó una orden de cateo a esta casa. Esa orden fue otorgada el 1 de noviembre de ese año, de 2019. Y cuando las autoridades por fin entraron a esta casa, encontraron en el patio los cuerpos de Jessica, Patty y Adriana. Pero de Oscar, por supuesto, ya no había rastro. Se había dado a la fuga. Pero por supuesto, como ahora sabemos, Oscar fue detenido un par de meses después. Y hubo un par de elementos que llevaron a su aprehensión. El primero de ellos fue que Oscar no era precisamente una persona privada o a quien le gustara mantener sus crímenes en la privacidad o en la opacidad. Al contrario, Oscar presumía sus crímenes en su perfil de Facebook. El perfil fue eliminado en 2019, pero quedan algunas capturas de pantalla retomadas por medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos esta en la que vemos que Oscar hacía publicaciones en las que decía que las autoridades eran incompetentes e indiferentes y que por eso no lo podían atrapar. Y bueno, la parte de la incompetencia y la indiferencia pues no era mentira. Además, decía que usaba Ribotril, un medicamento que contiene principalmente clonazepam, para mantener inconscientes a las mujeres que secuestraba y después asesinaba. También hacía publicaciones como esta en las que se llamaba a sí mismo asesino en serie e incluso mostraba las fichas de búsqueda de las mujeres a quienes había asesinado. Además de la indiscreción e indiferencia de este asesino, de Oscar García, otro elemento que llevó a su aprehensión fue la intervención de la activista Verónica Villalbazo, también conocida como Frida Guerrera. El 11 de noviembre de ese año, después del hallazgo de los 3 cuerpos en la casa de Oscar y de que este criminal ya estuviera prófugo, Verónica hizo una publicación en su página de Facebook. En esta publicación dijo que Oscar es un cobarde a quien lo único que le interesa es la atención y que de no ser por los crímenes que cometió, nadie lo conocería. Según lo que ha dicho la activista en entrevistas posteriores, esto era parte de una estrategia para que el criminal se pusiera en contacto con ella y así poder dar con su paradero. Y esto funcionó porque a partir del 20 de noviembre de ese año, 9 días después de la publicación, Oscar le empezó a escribir por mensaje directo o mensaje privado en Facebook a Verónica. Por medio de estos mensajes, Oscar le confesó detalles sobre los crímenes que había cometido. Por ejemplo, le dijo que aunque había secuestrado a Adriana en marzo de 2017, la asesinó casi un año después, hasta febrero de 2018. Verónica mantuvo contacto de manera diaria con Oscar, primero por medio de Facebook y cuando cerraron esas cuentas por medio de Gmail. Oscar García estuvo prófugo durante más de un mes y en ese tiempo exigía que la policía le diera a sus mascotas a su mamá, ya que se habían llevado a su gato y 3 perros cuando catearon su casa. Oscar incluso llegó a amenazar a la
las autoridades diciéndoles que si no regresaban a sus mascotas, empezaría a matar a más mujeres. Además de estas amenazas y estas confesiones, Óscar también le dijo a la activista Verónica Villalbazo que el primer asesinato que cometió fue el de su propio padre en el año 2006, cuando Óscar tenía apenas 16 años. Finalmente, Óscar fue detenido el 6 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina siempre ha reconocido el trabajo que hizo Verónica Villalbazo en este caso y ha dicho que fue parte vital de los elementos que llevaron a la aprehensión de este asesino. A partir de entonces, Óscar ha acumulado estas 7 sentencias de las que les hablaba al principio del video, que hoy en día suman más de 330 años en prisión. Vamos a revisar todas estas sentencias y el tiempo que le dieron por cada delito. La primera sentencia fue de 12 años y medio por el delito de violación. Después fue condenado a 17 años y medio por delitos vinculados a la desaparición de una mujer. Y más tarde fue condenado a 62 años y medio por el homicidio de Tomás, el papá de su primera víctima. Más tarde fue condenado a otros 62 años y medio por 3 feminicidios, 62 años y medio por cada uno. Y finalmente la condena más reciente de hace unos días, que es de 55 años en prisión por su primera víctima, que en ese entonces tenía 23 años. En 2020, cuando Óscar ya estaba en prisión, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer el audio de una llamada de Óscar con su mamá, en la que primero le pregunta cómo están sus mascotas, por supuesto, y además le dice que él está consciente de que va a morir en prisión y le pide que no se preocupe por él porque sabe que es un asesino y no tiene por qué pasarla bien y que al contrario debería estar sufriendo como lo está haciendo. Vamos a escuchar un fragmento de este audio. Tampoco te voy a decir que me arrepiento, nadie me va a quitar lo que hice. Y con esto llegamos al final del video. Esta es la información más reciente sobre Óscar García, a quien erróneamente han apodado el monstruo de Toluca, porque la realidad es que no es ningún monstruo, es una persona común y corriente, un hombre que decidió una y otra vez asesinar mujeres, hasta este momento 4 de las que tengamos conocimiento, asesinar también a un hombre y cometer otra serie de delitos que lo llevaron a, en este momento, tener una sentencia de 335 años en prisión. Esperamos que este video les haya resultado interesante. Por favor, cuéntenos en los comentarios si ya conocían este caso y platíquenos si tienen alguna duda. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.